Feliz noche de domingo. Bueno, finalmente creo que pudimos resolver nuestro pequeño inconveniente del internet y de las conexiones. Terminando esta energía de este año y las cuestiones que se están presentando de alguna forma. Y para ver cómo van a estar las energías del año 2022, nos va a platicar todo esto Erika Aguilar, que es astróloga y guía de meditación. Ahí va, aquí viene, ahora sí, bienvenida Erika, ahora sí. Hola, Es un gusto y Mónica. un placer tenerte por aquí nuevamente, como habíamos quedado, para que nos cuentes cómo va a estar la energía del 2022, que nos digas qué nos depara astrológicamente este año, ¿no? Que a final de cuentas yo creo que es como que siempre cada año tenemos esa esperanza y ese deseo de que sea mejor y mejor y mejor. Y no hay que perder las esperanzas. Así que, ¿qué nos cuentas? Así es, totalmente, Mónica. Fíjate que, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, gracias por la paciencia a ti y a los que nos han estado como queriendo escuchar desde hace ratito. La verdad es que sí tuve ahí por ahí un inconveniente. Ya sabes, luego la tecnología suele Sí. generar situaciones sorpresivas, pero bueno, afortunadamente ya lo pude solucionar, entonces estamos aquí. Y como bien dices, bueno, a partir un poco de las charlas que he tenido aquí en tu canal que me has invitado para compartir, pues hemos comentado algunas cosas respecto a lo que es la astrología y respecto a de qué manera la astrología nos ayuda, ¿no? En nuestra vida, si nos acercamos a ese conocimiento astrológico. Así es. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que, fíjate que brevemente quiero hacer un paréntesis, porque es un poco nada más quisiera contextualizar respecto al papel de la astrología como una mancia, es decir, como estos saberes que predicen, ¿no? Fíjate que durante mucho tiempo la astrología ha sido asociada totalmente a una mancia, es decir, ¿qué me depara el destino, no? ¿Qué viene para mí? Y de alguna manera, durante un tiempo en la historia de la astrología, así se manejó. Pero correspondía a ese estadio, o estadio más bien, de la conciencia humana en ese momento. Pero hoy en día, la conciencia colectiva, la conciencia humana, ya no es tan, ya no trabajamos de manera tan determinista. De decirte, mañana, Mónica, tú que eres Tauro, se te va a presentar un problema en tu trabajo. Por poner un ejemplo, ¿no? No. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestra conciencia ha ido evolucionando. Y la astrología lo que hace es que también evoluciona con la conciencia de las personas. Bueno, esto ya será cuestión de, y bueno, aprovecho brevemente para decir que voy a empezar mis clases de astrología en febrero, luego te paso la información para que me Ay, ayudes a sí, difundirla. sí, sí, claro, claro. Pero entonces, la astrología ha evolucionado con la sociedad, ha evolucionado con la conciencia humana. Hoy en día hay muchos astrólogos muy reconocidos que hablan incluso de una astrología cuántica. Y bueno, tú trabajas la sanación cuántica. ¿Qué te puedo decir a ti? Sería cuestión, un día, de verdad, valdría la pena que generáramos un espacio rico para platicar un poquito desde este enfoque, porque luego hablamos mucho, ay, que la física cuántica, que la mecánica cuántica, y pareciera que la cuántica ya todo el mundo lo hablamos y pareciera que es como muy entendido, pero en realidad conocemos muy poco sobre lo que puede implicar este conocimiento. Pero lo que sí es una realidad es que nos lleva a un ejercicio mucho más activo de lo que el sujeto, es decir, nosotros como personas, nosotros en nuestra conciencia individual, tenemos de grado de acción sobre nuestra vida. Es decir, ya no somos sujetos meramente que se sujetan a lo que sucede en su entorno exterior.
sino que nosotros, desde nuestro conocimiento, desde nuestra decisión, desde nuestra voluntad, desde nuestra conciencia, somos partícipes de lo que nos sucede. Entonces, te fijas cómo ya no es un conocimiento determinista absoluto, sino que ya nosotros somos co-creadores de lo que pasa. Así es. Definitivamente. Entonces, bajo este enfoque, la astrología trabaja. Entonces, no es qué va a pasar, sino cuál es el escenario que la energía del universo nos provee, y sobre ese escenario, cada uno de nosotros toma un papel, no determina, sino decide, sea consciente o sea inconscientemente, cómo va a tomar esa energía y qué va a hacer con ella. ¿Te fijas la gran diferencia? Claro, definitivamente. Y eso es maravilloso porque tú ya estás siendo copartícipe, como tú lo dices, y co-creador de tu propio universo. Es correcto. Y eso implica responsabilidad, conciencia, asumir claro. que no somos víctimas, y muchas otras cosas. Así es. Entonces, qué bello, ¿eh? Qué bellas palabras. Exacto. Y entonces, bueno, eso es parte de lo que Mónica y yo queremos estar trabajando durante el 2022 y queremos estarles transmitiendo. Pero enfocándonos al tema astrológico, entonces, bueno, bajo este enfoque, porque es mi enfoque, ¿sí? Lo que yo puedo compartirles es cómo se presenta este escenario y hacia dónde puedo yo un poco invitarlos a desarrollar esa conciencia, ese conocimiento, para que a partir de ahí, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra circunstancia, a nuestra realidad, a nuestra conciencia, podamos actuar y alinearnos a esa energía. Porque a la medida que nosotros conocemos cómo viene la energía y nos alineamos un poquito en mayor congruencia a ella, pues se nos pueden facilitar las cosas, a diferencia de si no la conocemos, si no sabemos ni para dónde va, y entonces a lo mejor yo ahí me estoy peleando con la energía porque no me alineo con ella y pues la voy a generar, o mi vida va a generar situaciones un poquito de más dificultad, o frustración, o inconsciencia, etcétera. ¿Sí? Así es. Bueno, entonces, partiendo de este enfoque, Mónica y amigos, pues yo lo que les quiero compartir es que el año siguiente todavía es un año, digámoslo así, de limpieza. A partir del 2020 creo que ha sido muy claro para todos cómo han cambiado muchas cosas, cómo todo este tema a partir del tema sanitario, que ha impactado en términos sociales, políticos, económicos, culturales, pues ha sido un parteaguas en la vida, pues, de todos. Pero ha sido por una razón. Ha sido una razón. ¿Por qué? Porque estamos en la víspera de un inicio. De hecho, estamos en un momento de transición que de manera tan clara fue en el 2020, que durante el 2021 ha continuado y que durante el 2022 todavía vamos a tener parte de este trabajo. ¿Y qué tanta parte? Pues digámoslo que es muy similar al 2021 en un sentido, pero viene otra energía muy interesante que tiene que ver con Júpiter. Y entonces por ahí quiero empezar. Bueno, antes de empezar con Júpiter, este año 2021 es un año que se ha caracterizado mucho por una fuerte tensión entre dos astros que tienen un impacto muy, muy definitivo en la vida social, ¿sí?, de cada uno de nosotros, que es Saturno y Urano, porque ambos han estado en cuadratura. ¿Qué quiere decir la cuadratura?
que están en comunicación, pero esa comunicación como que no nos entendemos, ¿no? Es como cuando nosotros tratamos de comunicarnos con alguien, pero esa persona está como que en su mood, en su onda, y yo estoy en la mía, y entonces por más que queremos comunicarnos, como que no llegamos a un entendimiento, ¿sí? Ajá. Es algo similar en esta configuración entre estos dos planetas. Okay. ¿Saturno qué representa? Saturno representa la estructura, lo que ya está hecho, lo que ya está conformado. Digamos, la parte tradicional, la parte que nos configura, ¿sí? Y Urano representa lo nuevo, la innovación, el cambio, lo que tenemos que generar de forma distinta. Entonces, ¿qué pasa cuando algo quiere preservarse y conservarse y algo quiere modificarse? Pues imagínate, o sea, no se entienden, ¿sí? Uno quiere permanecer y que las cosas continúen tal cual, y el otro dice, no, sabes que las cosas tal cual ya no funcionan. Entonces hay una resistencia. Eso es lo que ha caracterizado en gran medida el año 2021. De hecho, hace 2 días, ahora el 24, hace 2 días justamente, tuvimos la última cuadratura exacta en tiempo, en minuto, segundo exacto, entre estos dos planetas. Es decir, todavía estamos en eso, que ya es la última, que quiere decir que ya vamos un poquito caminando. Es decir, ¿qué pasa cuando no nos entendemos con alguien? Hay varias etapas, ¿no? La primera es cuando te das cuenta que no te logras entender y dices, o sea, yo no me entiendo. O sea, no, te jalas así de los pelos, perdón por ser tan expresiva, pero es así de que, no, ¿cómo es posible que no me entiendas si yo estoy haciendo todo para que me entienda, ¿no? Claro. Y te das cuenta de que no te entiende y entonces dices, ok, ¿qué puedo hacer para que me entienda? Tal vez modifico algunas cosas, o empiezas como ya a pensar un poco, ¿no? Pero todavía no lo llegas a resolver, sigues intentando como que, dices, bueno, voy a clarificar algo un poquito más, ¿no? Para que me capte, ¿no? Y ya, tal vez modificas alguna forma, algo, ¿no? Que según tú, a lo mejor las palabras no son las adecuadas, a lo mejor mi tono de voz no es el adecuado, a lo mejor en lugar de decírselo, se lo voy a escribir, no lo sé. Busco. Y lo hago, y aún así no me entiende. Y entonces digo, no, o sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Soy yo la que estoy mal? ¿Sí? ¿Qué pasa en mí que no logro que el otro me entienda? ¿No? Y cuando nosotros entramos en eso, entonces entramos en un proceso como reflexivo de decir, pues sí, probablemente yo no logro comunicar, probablemente, bueno, independientemente de las características del otro, pues a lo mejor es que de plano soy mala comunicadora, de plano no logro encontrar la estructura o el punto para que el otro me entienda. Y entonces, ¿qué genero? Empiezo a generar un movimiento en mí. Pero también igual y a veces causa mucho coraje, frustración. Ah, claro. Totalmente. Yo ya estoy hablando de que ya pasé por la frustración, o sea, por el enojo, por la frustración. Eso pasa en ese primer y segundo momento, ¿sí? Ya hice mi berrinche. Exacto. Ya estamos en el tercer momento. Es ahí cuando se nota el cambio de conciencia. O sigo emberrichada y diciendo, es que el otro es el que está mal porque no me entiende, el otro es el que tiene la culpa, en donde yo sigo en una actitud infantil en el sentido de decir, son los demás los que están mal. O, o decido, bueno, independientemente de las características del otro, yo, en un proceso reflexivo, en un proceso de conciencia, ¿cómo puedo modificarme yo? ¿Qué necesito moverme yo para que el otro, para poder transitar a un entendimiento con el otro? Eso implica una conciencia más elevada, ¿estás de acuerdo? Claro, definitivamente. Bueno. Mira, aquí me acordaste de una persona que me decía, ay, no, dice, es más fácil mejor no elevar la conciencia porque es más fácil echarle la culpa al otro que hacerme responsable yo. Y digo, sí, es más fácil mejor vivir así como que no sé nada y echarle la culpa a todo mundo, claro, ¿no? Claro, es pero más y yo le dije, pero te pierdes de algo muy importante.
de reconocer que tú tienes la capacidad de co-crear y volverte responsable de lo que tú generas. Exacto, y hacia allá es hacia donde estamos transitando, Mónica, energéticamente. Entonces, esta última cuadratura exacta es quienes ya hayamos, y voy a hablar en plural en los dos sentidos, quienes ya hayamos logrado captar ese nivel de conciencia, es, digamos, el punto resolutivo de decir, ok, yo tengo que cambiar, yo decido cambiar algo, yo decido tomar acción sobre algo que debe de modificarse para poder lograr ese entendimiento, independientemente del otro, ¿sí? O quienes decidamos no entrar en esa conciencia, pues vamos a seguir emberrinchados y seguir sintiendo esa frustración, ¿sí? Entonces, claro, este es el momento resolutivo, el que estamos viviendo en estos días. Y que de alguna manera el próximo año va a dar cauce a esa resolución. Si nosotros entramos en esta conciencia, el siguiente año vamos a ir encontrando los cómo, ¿sí? El cómo puedo entonces transitar esta, valga la redundancia, que es una transición entre lo viejo y lo nuevo, cómo acomodo esas cosas. Ajá. Y si yo no logro tener esa conciencia y permanezco en una actitud más de berrinche y un poco más infantil, pues entonces, pues así voy a seguir el próximo año, sintiendo que porque las cosas no son como yo digo que sean, porque las cosas no suceden como yo espero que sucedan, ¿sí? Entonces, esta es una parte de la coloratura del próximo año. Pero además de eso, pero ya la tensión, insisto, ya no se va a sentir tan fuerte. ¿Qué pasa? Bueno, el berrinche va a seguir si es que decidimos estar en esa conciencia, pero ya no vamos a sentir ese berrinche inicial de frustración, sino es un berrinche de chin, o sea, ¿por qué las cosas no se dieron como yo quería? Chin, o sea, la vida siempre va contra mí, ¿te fijas? O sea, pero ya más en un sentido de que ya lo más fuerte pasó, pero voy a seguir un poquito allí, ¿sí? Pero fíjate que lo que caracteriza al próximo año, bueno, son 4 elementos importantes. Una es esa configuración que te acabo de decir. La siguiente es que Júpiter ingresa al signo de Piscis, de hecho está ingresando propiamente dentro de un par de días, por ahí del 30 de diciembre, y cambia la coloratura del año. Júpiter es un planeta de la expansión, es un planeta social, o sea, quiere decir que tiene un indicativo o un indicador a nivel colectivo importante. ¿Y qué significa que entre a Piscis, donde va a estar gran parte del año? Va a entrar un poquito a Aries, pero luego se va a regresar a Piscis. Que es un momento que nos va a pedir tomar mayor conciencia de nuestra parte espiritual, Mónica. ¿Sí? Ok. De nuestra parte como un todo, a nivel colectivo, en donde me van a invitar, la energía me va a invitar a entender que yo ya no puedo continuar como concibiéndome a mí y actuando como un ente aislado. Como yo, Erika, independientemente de lo que suceda, o tú, Mónica, o Jorge, o quien nos esté escuchando en este momento, ¿sí? Sino que yo, en mi individualidad, también impacto a los otros y también recibo de parte de los otros lo que ellos externan, ¿sí? Este año empezamos como a ser un poco más conscientes que otros años, pues a partir de todo lo que ha sucedido. Muchas personas han entrado más en esta sintonía de conciencia, de cómo todos funcionamos de manera más colectiva, porque pues, ¿de qué me sirve si pongamos un ejemplo, ¿no? O sea, supongamos ahora con la variante esta nueva de este tema de salud que ha surgido, ¿no? O las que han surgido a lo largo de este tiempo. Todavía yo me sorprendo mucho que hay personas, luego pasan las noticias, ¿no? De que se detectó tal variante en tal país, ¿no? Y me sorprende mucho cuando reaccionamos, que cierren las fronteras, que ya no entre nadie, que no sé qué.
como si esa fuera la solución y como si realmente eso funcionara. Y lo pongo en la parte como más evidente, que es la parte física, a través de una enfermedad o de un posible contagio. Pero así como estamos pensando que cerrando una frontera se podrían solucionar las cosas, que cerrando los vuelos se soluciona el tema y que si alguien no lo hace está mal, pensémoslo en otros niveles. Realmente, y lo digo con todo respeto para las personas que lo piensan, pero eso ya no va, eso ya no funciona. Eso es pensar en paradigmas de muchos años atrás. Hoy en día, desde que empezó el tema de la globalización, que estoy hablando de los 90s, en donde es de traslado de mercancía, o sea, es como pensar, cierro las fronteras y ya no me visitan gente de otros países, pero ¿y las mercancías? El otro día estaba platicando con unos familiares que trabajan, por ejemplo, en el tema de la zona industrial, o sea, en las empresas, y me estaban platicando cómo, por ejemplo, ellos, como parte de los insumos que reciben del otro lado del mundo, ¿sí? En esta cadena de producción económica globalizada que existe hoy en día, llega fauna de otros lugares. Ponte a pensar en eso. Entonces, ¿cómo voy a cerrar la frontera a alguien que venga de otro país y estoy recibiendo de otras maneras otro tipo de, digamos, de vida? Por ponértelo así, ¿no? Sí. Entonces, pareciera que no nos estamos dando cuenta el nivel de interconexión que existe hoy en día. Así es. Como muchos dicen, ¿no? Bueno, yo te lo voy a poner a lo mejor igual y en otras palabras y en otros términos. México, Argentina, España, Rusia, Estados Unidos, todos como países individuales, con cada uno con sus cosas, pero se les olvida que estamos en el mismo planeta. Y que a final de cuentas, cosas que en un momento dado suceden en África, nos llegan los vientos de por allá y cosas así porque vivimos en el mismo planeta. Y todos formamos parte de esta humanidad, de este ecosistema, y el ecosistema con su flora y su fauna y todos los seres que vivimos en este planeta, pues abarca un todo, ¿no? Eso es. Y eso es lo que trae ese Júpiter en Piscis, ¿sabes? El que nos caiga todavía más el 20, por ponerlo así, de que todos formamos parte, en este caso de un mismo planeta, ¿sí? Que más allá, si tú eres francés, alemán, argentino, eres migrante, eso ya cada vez va a regir menos y va a ser menos importante. Tenemos que abrir nuestra conciencia a que todos, independientemente si yo nací en un lugar o en otro, somos seres humanos. Y como tales, compartimos el aire, el agua, los recursos, etcétera. Y nuestra interacción a nivel energética también es así, no solamente a nivel físico. Así es. Entonces, es una energía que nos va a orillar a eso. Y si no lo entendemos, ¿qué pasa cuando algo no entendemos? Que a lo mejor vamos a tener que pasar por procesos que nos obliguen a entenderlo, si no lo queremos hacer de manera un poquito más por nosotros mismos, por decirlo así. Así es. Es un año que también Piscis, porque Piscis es eso, Piscis es la colectividad. Okay. Piscis es el todos estamos juntos, así como los cardúmenes de los pececitos, ¿sí? Que te fijas que pueden tener una gran fuerza, pero es porque todos jalan para un mismo lado, ¿sí? Claro. Así la unión hace la fuerza. Exacto. Lo que nos está diciendo este mensaje es, todos podemos trabajar juntos para evolucionar hacia algo mejor para todos, ¿sí? Así es. Entonces, eso es la coloratura del próximo año. Pero en medio de esta tensión de la que yo te estoy hablando, con la que inicié, ajá. Entonces, iba a llegar un momento en el que ese Júpiter,
perdóname, entra en conjunción con Neptuno. Entonces, cuando estos dos planetas entren juntos por ahí del mes de abril, Ok. se va a potenciar esa conciencia, o puede potenciarse esa conciencia, ¿sí? Entonces puede ser un año muy inspirador para muchas personas, un año en donde nos pongamos en contacto con más, o sea, de manera más sensible, de manera más sensitiva, abrirnos incluso a una comunicación más sutil, más a nivel energético de nuestros cuerpos sutiles con los demás, ¿sí? Favorecer mucho este trabajo espiritual que cada uno de nosotros podamos desarrollar. Por ahí escuchaba hace poco a una astróloga que se llama Marecia Nefer, es argentina, y me gusta mucho porque ella combina la parte, digamos, como científica, como con la parte mística, y acuñó un término que me llamó muchísimo la atención, pero que me gustó mucho y se los quiero compartir. Ella habla de la alfabetización espiritual. Fíjate lo que significa. Qué interesante. La alfabetización, ¿qué es? Bueno, si yo hablo de alfabetización, pues es aprender a leer y a escribir, ¿no? Todos Claro. eso nos queda. Si yo hablo de una alfabetización mediática, es cómo entendemos los mensajes mediáticos que recibimos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, etc. Si yo hablo de alfabetización espiritual, es el conocimiento, la habilidad y la competencia que yo puedo desarrollar en un aspecto espiritual. Es decir, de qué manera yo estoy desarrollando estas herramientas en mí para tener este contacto espiritual con la fuente, con algo superior a mí. ¿Sí? No me voy a meter en términos religiosos, ni mucho menos, cada quien de acuerdo a su formación, a su configuración, a su conciencia, puede aplicarlo de una o de otra manera. Pero lo importante en todo esto es tener una comprensión y una apertura de que la vida no se limita a mi parte física, ni se limita a este momento, o a mí de manera física, o a Erika, o a mi hijo, o a mi madre, o a mi padre, ¿sí? A ti. Sino que hay una inteligencia superior, o hay un orden superior, como tú le quieras llamar, que genera pues valga la redundancia, un orden, una estructura, ¿sí? En la cual nosotros interactuamos entre nosotros mismos y con otro tipo de inteligencias. Llámese las plantas, llámese los animales, o llámese incluso entidades que puedo no conocer porque no lo conozco todo. Entonces es tener por una parte, esta humildad de saber que yo no lo sé todo, que yo no lo conozco todo, pero por otra parte, sentir, y esto sí estoy hablando a nivel emocional y a nivel sentimental de sentimiento, ¿sí? No de que me agarre yo a llorar. O sea, de percibir que hay algo que me trasciende, ¿sí? Es un año para despertar eso, Mónica, es un año para trabajar con eso. Entonces yo te agradezco mucho este espacio porque me permites compartirlo, compartir con todos los que nos están viendo y escuchando, que este año abramos las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra energía, a conocer cosas distintas, que nos permitan sentir ese contacto con nosotros a nivel horizontal y ese contacto a nivel vertical con lo que está por arriba o por debajo de mí. Porque todos convergemos en una red de inteligencia interconectada. Así y es un año que es para potenciar eso. Porque en estos años de transición, como yo te dije al inicio del 2020 hacia acá, estamos
Cuando nosotros vamos a cambiar o a modificar algo, o sea, no es de que, ay, yo ya hoy terminé y mañana empiezo algo nuevo. Pues no, tal vez a un nivel puedo yo decir, hoy terminé mi trabajo y mañana empiezo un trabajo nuevo. Pero a nivel de mi proceso interno, de todo lo que implica este cambio, no es así de que ya, mañana tengo un chip nuevo. Es un entramado, ¿estás de acuerdo? Claro. En donde voy soltando cosas y voy abriéndome a otras. A nivel cósmico es lo mismo, a nivel colectivo es lo mismo. Nada más que, bueno, a nivel colectivo, en lugar de que sea un día o una semana o un mes, pues estamos hablando de periodos más largos en el tiempo. Y entonces déjame hacerte una pregunta para ver si, bueno, por lo menos yo entendí y no sé si alguien por ahí de los que nos escuchan, por favor, díganme, Jorge, comenten, quieren algo que quieran saber, disculpen que aquí Erika de repente se queda así como que pasmada, pero aquí está, lo bueno es que se está escuchando y eso es lo más importante. Entonces vamos a seguir con esa misma cuadratura de Saturno-Urano, todavía unos meses o todavía todo el año que sigue, más aparte lo que viene siendo Júpiter en Piscis. Es correcto, Mónica. Ok. Entonces, porque estamos soltando, ¿sí? Una configuración, un paradigma. Luis Ángel me dice, anda muy profunda, un poquito. Hola, Luis Ángel. Pregúntame, porque a lo mejor yo hablo y me voy. Entonces, díganme, por favor. O sea, eso por una parte. Entonces, estamos en esa transición, ¿sí? Entre soltar, entre abrirnos, pero para que haya esa... Y entre unirnos. Exacto, pero es para que haya esa apertura a lo que viene, Mónica, es porque yo voy a trabajar esta parte espiritual, esta parte de conexión conmigo, ¿sí? Porque si yo decido no hacerlo, si yo no le hago caso a eso que estoy sintiendo internamente, lo hemos platicado de muchas maneras. Muchas de nuestras crisis, muchas de nuestras inconformidades, de nuestras insatisfacciones, es porque necesitamos cambiar, porque necesitamos buscar, porque necesitamos ver qué otras cosas y puedo incorporar en mi vida. Muchos de los que me están escuchando probablemente o algunos puedan sentir una inquietud. Acérquense, ábranse a otras maneras, porque esto es lo que nos va a permitir como sociedad, a nivel colectivo, generar nuevas maneras de relacionarnos. Porque ahí viene lo otro. Si nosotros no entramos a esta conciencia, dime si estoy siendo clara, amor. No, sí. Ok. Si nosotros no entramos a esta conciencia de unidad y de cambio, viene a nivel estructural una serie de modificaciones que las vamos a estar resintiendo. Y aquí entro con otra configuración que tiene que ver con el cambio que se da en enero de los ejes de Tauro, o sea, los nodos quiere decir hacia dónde vamos en nuestra conciencia colectiva, hacia dónde se nos pide que vayamos poniendo atención. Ok. Entonces, ¿hacia dónde se nos pide que pongamos atención en este camino evolutivo? A trabajar el tema del valor. A nivel colectivo, entonces, tiene mucho que ver con el tema económico. ¿Cómo nos hemos organizado de manera social, de manera grupal, de manera colectiva, en términos del valor que le damos a la parte material y al valor económico y financiero? ¿Sí? Y es probable que entonces estos ámbitos vayan a tener una modificación en esta forma de a lo que le doy importancia. Y tenemos que soltar entonces formas de entender nuestra economía como ha sido hasta el momento. Fíjate que justamente ahora, en el día de Navidad, tuve... aquí en mi casa vino mi familia, ¿no? Y mis dos
Estas chicas, o sea, estoy hablando de niñas de 9, 10 años, estaban muy entretenidas jugando. Y yo les pregunté a sus papás, bueno, ¿y de qué se trata su juego? Porque yo no alcanzaba a entender con claridad. Y me explicaron que lo que ellas estaban haciendo era haciendo un trading o un trade. No sé Un exactamente intercambio. cómo se llama. Exacto, pero fíjate todos los mensajes que estamos recibiendo. Lo que nos están educando o gran parte del mensaje ya con las nuevas generaciones como ellas, que nos están diciendo es, trabaja a partir del intercambio. Ellas ya no estaban utilizando el dinero como en otro momento, yo te compro algo, ¿sí? Ya no era comprar, era intercambiar. El trueque famoso. Un poco el trueque, pero sin llegar al trueque anterior, porque no vamos a regresarnos a lo que ya fue, pero sí en el entendido de que cambia la función del dinero y que se abren alternativas distintas, que ya lo hemos venido percibiendo. Por ejemplo, durante la época de mis papás, por poner un ejemplo, pues, ¿a qué se le daba valor? A que tú tuvieras una casa, con un coche, con un trabajo estable, que tuvieras dinero en el banco, y eso era sinónimo de éxito, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos observando con las generaciones hoy en día? Ya no es tan así. No, ya no. Es muy difícil que los jóvenes aspiren a comprar una casa. ¿Por qué? Porque si necesitan una casa, la rentan. Y si la dejan de necesitar porque se mudan, encontrarán otra manera, otra casa. ¿Sí? Lo mismo con el coche. Lo mismo para vacaciones, el Airbnb, o sea, todos estos servicios de intercambio que estamos observando hoy en día, nos están hablando de este paradigma, porque te digo que ya viene en modificación, pero que ahora con el cambio de nodo se va a fortalecer aún más. ¿Sí? Ok. Vamos a entrar a una revisión de qué es a lo que yo le doy valor y qué es a lo que ya no le doy valor, porque ya no me funciona en esta realidad que está cambiando y que está cambiando cada vez más rápido. Por ejemplo, igual y antes no te ibas a vivir con alguien hasta que no te casabas. Ahora eso ya realmente pasa en muchas parejas como que a segundo término, ¿no? Sí. Antes no lo veíamos. No, estamos Nuestros papás menos, nuestros abuelos ni se diga. Totalmente. Sí. Y esto tiene mucho que ver con a qué le doy valor yo. Entonces, es un poco la invitación y la energía de este siguiente año y medio es poner a observar de manera más clara, no tener miedo a observar, a ver, más, porque mira, por ejemplo, yo voy a personalizarlo en mí para que nadie se sienta como mi mamá durante mucho tiempo, esa es la configuración con la que yo crecí, ¿estás de acuerdo? Entonces, si yo no cumplo con esa configuración, entonces, ¿no he logrado nada en la vida? Es una pregunta. Valdría la pena que nos lo preguntemos. ¿Y realmente es importante para mí? ¿O qué de eso es importante? ¿Qué de eso yo lo he aprendido, que lo he hecho una verdad incuestionable para mí? Pero es el momento realmente de revisarlo. Y decir, a ver, Erika, y bueno, y aquí voy a abrir un poco la parte todavía más profunda de la astrología. Yo como buena Tauro, que para nosotros, bueno, no buena. No, sí, excelente. Yo te apoyo. Bueno, nosotros somos Tauro, ¿qué podemos decir, Mónica? La parte de la seguridad económica es fundamental, entonces probablemente a mí sí me dé seguridad el tener una casa propia, probablemente. Pero ¿y ¿qué a tal eso le vas a dar tu valor?
Claro. Y no estoy diciendo entonces, ay, ya, Erika está diciendo que eso ya no va, entonces ya no se vale tener una casa propia. No, lo que yo estoy diciendo, cada uno de nosotros hagamos nuestra propia revisión y examinemos qué de estos paradigmas que hemos venido aprendiendo a lo largo de la vida siguen aplicando para nosotros y que ya no. Entonces, probablemente yo digo, bueno, a mí en mi tema particular, la casa sí, ¿sí? Pero a lo mejor hay alguien que puede decir, yo soy Sagitario, yo soy muy Acuario, yo soy, no sé, otra energía, y para mí eso no es importante. Y aunque mi mamá me haya programado en ese sentido, me estoy dando cuenta que eso no es de valor para mí. Oye, Eso aquí es lo importante. estoy yo pensando un poco como Tauro, la comida, que tiene que ser, digo, puede ser, ¿no? No necesariamente la casa. Para los Tauro la comida es fundamental, la buena El música, viaje, el placer. el placer. Somos un ¿A qué, le, signo a, qué muy le, ¿A qué le das sensitivo. valor, no? ¿A qué le das ese Exacto, valor? A lo mejor igual y no es la casa y es la comida o el exacto, viaje. exacto. Y a lo mejor hay una persona de signo Géminis, no descendente, sino de solar, o de signo de, por ejemplo, de, no sé, Cáncer, que me diga, bueno, para mí no es importante eso, para mí lo importante es tener a mis seres queridos cerca de mí y que nunca se vayan. Exactamente, exactamente. Esa es su seguridad. La unión familiar, ¿no? La unión familiar, exactamente. Eso es lo que valoran, o sea. Y a un acuario eso no le va a ser tan importante, ¿sí? A un acuario le va a ser más importante su capacidad de decidir por sí mismo, que nadie lo esté presionando, ¿sí? Entonces, lo importante es que encontremos esa parte de a qué le damos valor, pero además de a qué le damos valor a nivel individual, a nivel colectivo esto es lo importante también, es decir, de manera colectiva, ¿cómo va a empezar a hacer esta modificación del cambio de valor? Va a haber, para poder evolucionar, a veces es necesario un poquito el tema de vivir un poco esa sensación de crisis, esa sensación de molestia, esa sensación de incomodidad. Entonces, es probable que el próximo año venga una sensación de incomodidad a nivel colectivo en el tema económico y financiero. Es decir, que haya atisbos o que haya información en donde nos diga, bueno, la parte económica no está muy bien, la parte económica hay una crisis económica, hay un tema económico que tenemos que revisarlo, etcétera. ¿Por qué? Porque se está replanteando muchas cosas. El tema del Bitcoin, por ejemplo, del dinero electrónico, y más allá más allá de las monedas electrónicas, que es un ejemplo, no estoy diciendo que eso vaya a prevalecer. Lo que sí es, tomemos conciencia de que vamos caminando hacia un cambio respecto a la forma en la que vamos a gestionar, a administrar y a generar nuestros recursos económicos. Ok. ¿Sí? Entonces, estamos en un proceso de transición y por otra parte también de cambio y de modificación hacia lo que la Tierra y el planeta Tierra representa, hacia lo que la vida representa para nosotros. Estas nuevas formas de consumo más sustentables también van a fortalecerse, van a continuar fortaleciéndose, ampliándose, expandiéndose. Estas formas de más conciencia y de cuidado de la tierra, de cuidado de los animales, de cuidado de la vida, también van a continuar en expansión, ¿sí? Y entonces, si eso continúa, si hacia allá va nuestra atención, ¿qué implica? Pues implica soltar hábitos, malos hábitos de consumo, implica soltar cosas que no necesitamos en realidad, que creemos que necesitamos, pero que en realidad no necesitamos. Soltar muchos temas que están obstaculizando nuestro desarrollo humano,
¿sí? Y colectivo. Porque hemos venido, ya llegamos al tope del exceso, te lo voy a poner así, ¿sí? Al tope de la individualidad, al tope de decir yo hago y deshago y me vale madre todo lo demás porque soy yo y me valen los demás. Ya llegamos así es. hasta acá, Mónica. Ya no Ya, podemos, ya ya no no. podemos. El hecho de que yo esté viendo solamente por mí, sin considerar el impacto que esa acción, que ese pensamiento tiene encima, se lleva a los demás, eso ya no va a aplicar, ya no va a volver a aplicar. Entonces, pues revisémonos cada uno de nosotros en nuestras formas de actuar, en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de relacionarnos, en nuestras formas de planear nuestra vida. Y a final de cuentas muchas cosas han cambiado, como tú lo dices ahorita que decías, incluso hasta de comprar las cosas que no son ni siquiera necesarias. Ya hasta la forma de comprar muchas cosas ha ido cambiando. Ya ahora casi creo que hemos aprendido la mayoría a hacer todas las compras en internet, ¿no? Por ejemplo, Exacto. ¿no? Sí. Y esa Y es yo otra creo que ya hasta realidad. lo piensas más, ¿no? Cuando cerraron todas las tiendas, yo creo que yo sí llegué a escuchar a algunas amistades que me decían, o supe por lo menos también igual y por ahí que decía una, no, he ahorrado una cantidad de dinero porque antes me la vivía en las tiendas comprando y ahora con las tiendas cerradas, pues ahora no compro nada. Y me di cuenta que no necesitaba de todo eso. Es correcto. Así es, Mónica. Pienso que cada vez nos va a ir cayendo más el 20 de ese punto, ¿sí? El consumismo por el consumismo en sí mismo ya no da para más. El modelo capitalista como tal va a modificarse, obviamente, va a modificarse, pero ya como se había venido haciendo en los últimos años, ya no da para más. ¿Sí? Entonces, pues hacia allá es hacia donde vamos. Y la parte de la tecnología y el entender que la parte de la tecnología ya está cada vez más presente, ¿sí? Ya no hay vuelta de hoja. Y eso impacta de todas las maneras. Entonces pero hay resistencia. ¿Por qué? Porque pues todos nosotros crecimos con otro tipo de paradigmas, ¿sí? En un mundo mucho más estable, en un mundo mucho más estructurado, en donde se sabe qué es lo que sigue en mi vida. Estudio, termino una universidad, trabajo, me caso, tengo hijos, continúo trabajando, me retiro, mis hijos se casan, envejezco con mi pareja, o sea, ya va, o sea, esa estructura va. Y lo estamos viendo en todos los sentidos, económicos, sociales, culturales. Ya, entonces la invitación es quitémonos todo, que si está bien, que si está mal, que así debió de haber sido siempre. Esas son programaciones con las cuales nosotros nos hemos venido formando. Yo sé que no es sencillo. Yo misma tengo mis conflictos. Al decirte esto, no creas que yo ya me hice todo el conflicto. No, porque en mi vida cotidiana, en mis relaciones con las personas con las que yo interactúo, con mi familia, etcétera, pues no, o sea, pero hagamos un poquito de mayor ejercicio de apertura mental y de apertura emocional, porque si no lo vamos a sufrir más. Y nos vamos a quedar, y aquí también te lo digo, nos vamos a quedar al margen de los cambios, Mónica. Sí. Nos vamos a quedar al margen de los cambios. Entonces, hay que evolucionar. No estoy diciendo también con esto que todo vaya a ser súper guau y que ya con el meta y todo este tema aquí de la realidad virtual esté todo solucionado. No, pero si nosotros entramos en ese nivel de conciencia, en ese trabajo de cada uno de nosotros para desarrollar lo que nos hace falta, según lo que cada uno de nosotros tengamos, en estos nuevos paradigmas que se están estableciendo, en estas nuevas formas que se están estableciendo, podemos contribuir para que sean mucho más equitativas, mucho más armónicas, mucho más en red con todos. Porque cuando entramos en una conciencia de red, ahí soy plenamente
pues consciente del impacto que yo voy a tener con esa red y que eso va a regresarse hacia mí. ¿Sí? Así es. Así es. Y entonces, dices que todavía todo este cambio va a seguir por lo menos el próximo año y medio. Todo año y medio por lo menos, exactamente. Y vamos a empezar a un reset, digámoslo, a un cambio total. Bueno, no total, pero mucho más claro a partir del 2023. Ajá, estamos, digamos, haciendo como nuestra última etapa del examen, que empezó en el 2020 y que nos cayó de golpe y porrazo, que no, es como cuando llega el maestro a clases, ¿no? Y que es el examen sorpresa. Cierren todos sus libros. Para prepararme. No me avisaron. Claro, bueno, ni siquiera me avisaron. Pues ya empezó el examen. Ya empezó lo más fuerte que fue el shock del examen. Estamos en este examen a la mitad. Bueno, ya vamos un poquito más de la mitad, pero todavía falta el próximo año. ¿Sí? Pero ya más tranquilo de alguna manera, ¿no? ¿O no? Digamos lo menos choqueante, menos fuerte. Porque ya nos acostumbramos a o porque ya vamos pasando porque ya la realidad se nos puso enfrente de nuestros ojos. Claro. Ya. Pero vamos a entrar, digamos lo que esta situación ha venido tocando diferentes aristas, ¿no? Empezamos con la parte de la salud, ¿sí? Digamos, del tema de la enfermedad, que si la vida, que si la muerte, que hasta qué punto me hace daño, que hasta qué punto no. Y que ha venido trascendiendo a otras esferas. Digamos lo que el próximo año, la esfera que se va a ver tocada por este examen va a ser la parte económica. Ok. Pero y que no necesariamente tiene que ser negativa, ¿verdad? Exacto. Bueno, no quiero yo ser catastrofista ni negativa ni nada. Más bien es decir, ok, si las formas tradicionales, como hemos venido entendiendo, esta forma de generar y este sistema económico, abrámonos siempre la posibilidad de generar y de crear cosas distintas. Así es. ¿Sí? Y en donde estas aspiraciones o estos temas tan desiguales entre los que muchos tienen y los que no tienen nada, van a empezar a modificarse. Van a empezar a modificarse. Así es. ¿Sí? Obviamente no es un proceso de un año. También, pues o sea, sería muy fantasioso de mi parte decirles eso. Pero digamos lo que nos va a empezar a caer un poquito más el 20 a todos respecto a este tema. Y a ir entendiendo que la máxima aspiración o la principal aspiración que puedo yo tener, no necesariamente, o mi éxito, o mi satisfacción, o mi plenitud como persona, no necesariamente va a ir ligado por la parte económica. Como durante los últimos años ha venido reproduciéndose como el discurso dominante, en donde tú eres exitoso por lo que tienes, tú vales por lo que posees. Eso es lo que va a empezar a cambiar. A tener más valía interna. Exactamente, es correcto, a otro tipo de valor. ¿Algún ejercicio que nos sugieras hacer, Erika? Pues yo hablo mucho de la parte de la meditación, por supuesto, porque la meditación nos brinda respuestas y la meditación nos da, dentro de todo este cambio, de esta transición, nos da confianza, Mónica. Nos da confianza en nosotros, que es lo que tenemos que desarrollar. Este Júpiter en Piscis y este Júpiter que se va a poner en conjunción con Neptuno en Piscis, va a facilitar el tema de desarrollar nuestra confianza. Si alguien se siente cómoda con la palabra fe, con la fe en nosotros y la fe en la vida, siempre y cuando nosotros nos abramos a hacer este trabajo interno. Siempre y cuando nosotros desarrollemos ese camino de autoconocimiento y podamos expandir nuestra conciencia más allá de la parte material.
Si nosotros empezamos a ejercitar nuestra mente y por ende van a venir las emociones, los sentimientos y la parte física, vamos a poder hacer este tránsito, este cambio en el cual estamos inmersos y en el cual en este momento estamos en medio, de una manera menos agresiva, o con menos miedo para nosotros, exactamente. Menos dolorosa también, ¿no? A lo mejor. Menos dolorosa. Y también supuesto. Igual, y yo creo que otra parte muy importante es el conocimiento de uno mismo, a través de talleres, a través de lo que tú tengas, ¿no? Yo siempre digo, hay tantas terapias por allá afuera, escoge la que más resuene contigo y llévala a cabo, ¿no? Para un autoconocimiento, un taller que te ayude a tomar conciencia, a tener mayor conocimiento y obvio la meditación definitivamente, ¿no? Que te va a ayudar a tener esa visión más clara de qué es lo que quieres. Si estamos, exacto, es correcto, Mónica. Si yo hace ratito les hablé de este término que me gustó mucho, por eso se los comparto, de la alfabetización espiritual, es eso. Hemos aprendido a lo largo de nuestra vida pues, a leer, a escribir, a sumar, en esta parte lógica matemática, en esta parte también espacial, musical, que la escuela y la formación escolarizada nos ha brindado durante muchos años en la vida. Hemos desarrollado competencias laborales, prácticas, pragmáticas, que nos ayudan en la vida cotidiana, en el ejercicio constante para desarrollar mi trabajo, para desarrollar mi profesión. Pues aprendo y lo incorporo y lo desarrollo. ¿Hasta qué punto nos hemos dado la oportunidad de tener una formación en el ámbito emocional espiritual? Que no es lo mismo, no es lo mismo. Por una parte es trabajar nuestras emociones y por otra parte es nuestro desarrollo espiritual. Las menciono porque son dos de las áreas menos atendidas en nuestra vida. Y nada más aclarar aquí que cuando hablamos de las cuestiones espirituales no nos estamos refiriendo necesariamente a las cuestiones religiosas. Religiosas, exacto. Es correcto, exactamente. Gracias por esta puntualización, Mónica, porque no, es decir, que a alguien pudiera a través de la religión encontrar ese desarrollo y esa inteligencia espiritual, qué bueno. Pero no a todos, ¿sí? Así y no es sinónimo. Y ándale, es a lo que yo iba, sí. O sea, la cuestión espiritual yo pienso que es algo muy personal. Exacto. Muy, muy personal, que efectivamente una religión te puede ayudar muchísimo, sí te ayuda, pero es más que nada, como tú lo decías, una toma de conciencia, de hacer aquello. La cuestión para mí espiritual tiene que ver mucho con hacer programas inconscientes por los cuales yo de repente empiezo a reaccionar, es ir tomando esa conciencia de que eso ya no, como tú lo comentabas, eso ya no va y lo empiezo a modificar en mí. Para mí esa es la cuestión espiritual a la que yo me refiero. Okay. Si la religión me ayuda, o un curso en astrología me ayuda, o un curso en meditación, o otro tipo de talleres excelentes, ¿no? Exactamente, Mónica. Es muy relacionado con tu individualidad, ¿sí? Uh-huh. Y a través de este desarrollo y de esta conciencia, esto va a permear a muchas áreas y muchos ámbitos de tu vida. Pero pareciera que entonces eso se da, pues, porque se da, así es como por generación espontánea, ¿no? O sea, yo no tengo que ocuparme de formarme o de conocer o de aprender o de integrar, sino que voy a la iglesia y ya, o le rezo a Diosito en la noche y ya. No estoy diciendo que eso no sea, o sea, eso es parte de, pero me refiero a que tenemos que hacerlo en conciencia, ¿sí? A que tenemos que abrir ese espacio en nuestras vidas. Y no es nada más como luego mucha gente lo dice, no, pues es que yo me conecto con esa divinidad o con quien yo crea solamente porque me está yendo mal. Y cuando nada más me acuerdo de eso cuando me está yendo mal. No, entonces es integrarla de manera plena en la vida.
Esa es la invitación que nos hace el próximo año, Mónica. Hacer luz. Hagámoslo el próximo año. Hagámoslo el próximo año. ¿Sí? Y como dice Luis Ángel, el desarrollo espiritual se logra cuando logramos una conjunción entre nuestro racionamiento y nuestras sensaciones. Exactamente, es el en un momento dado poder poner en coherencia nuestros pensamientos con nuestros sentimientos, el corazón con la mente. Eso va a ser muy importante porque cuando esto está en coherencia, te iluminas. Es como que esa conexión del foco, ¿no? Te vuelves una lucecita y esa lucecita alumbra todo lo que está a su alrededor. Alumbra a sus seres queridos, a sus amistades, a todo lo que lo rodea. Y eso es lo que necesitamos trabajar en conjunto, porque yo lo veo como si fuéramos, yo lo veo ahora con las series de los árboles de Navidad. Cada foquito somos uno, pero todos estamos conectados. Uno falla, toda la serie falla. Claro. ¿Cierto? Claro, sí. Entonces, tienes que trabajar individualmente por el bien común. Es correcto, Mónica, así es. Y Luis también, o sea, estoy de acuerdo con lo que él manifiesta, es esa coherencia. Entonces, se abre la energía el próximo año para desarrollarla, aprovechémosla, ¿sí? Aprovechémosla. Y esta cuestión de la revisión, y ya con esto voy cerrando un poquito, digamos, la configuración en términos generales. Estos primeros meses del año, estamos viviendo todo diciembre, enero, febrero, hasta marzo, es mucho esta revisión a la cual yo estoy haciendo referencia. No se termina ahí, pero digámoslo, que esta revisión respecto a qué quiero, qué le da valor a mi vida y que quiero que continúe y que no, de verdad pongámonosla a hacer con conciencia, ¿sí? Y abramos también esta posibilidad de que este año no le tengamos miedo a terminar, si es que no lo hemos hecho, a hacer una revisión de nuestra vida. ¿Sí? Okay. Hacer una revisión respecto a lo que yo deseo, yo, Erika, no lo que me ha dicho mi mamá, no lo que yo he escuchado en la televisión, no lo que me está pidiendo mi hijo. Yo. Y entonces, para hacer esa revisión, por eso es importante mantener ese espacio en conciencia y distinguir realmente qué es lo que es mi deseo por mí misma y qué es lo que he asumido a partir de otras personas y que no me está ayudando a mí. Entonces eso es bien importante que lo hagamos, porque esto también nos va a llevar a otra cosa. ¿A qué nos va a llevar? Cuando yo me pongo en contacto con mi deseo, ¿sí? O sea, con lo que yo valoro, con lo que yo quiero desarrollar en mi vida, voy a sentir una mayor valoración propia, porque yo misma me estoy dando ese valor, ¿te fijas? Claro. Nos desvaloramos desde el momento en el que no reconozco qué es lo que yo deseo. Entonces, al momento en el que yo lo reconozco, yo misma me estoy brindando ese valor, ese reconocimiento. Y al sentir que yo estoy actuando en coherencia con ese deseo, con ese valor, con lo que para mí es importante y quiero hacer, toda mi vida va a modificarse y mis relaciones con los demás también. Y entonces yo voy a poder brindar de manera más genuina, de manera con un mayor sentido, brindarme hacia los otros, porque voy a poder dar a partir de lo que yo ya tengo, de lo que yo soy. Esa es la clave para el próximo año. ¿Sí? Así es.
Qué bello, ¿eh? O sea, a final de cuentas, qué bello. Yo creo que cada año y cada energía y cada conjunción, cuadratura, oposición, nos invita y nos da la facilidad, ¿no? Nos va a dar la facilidad para hacer todo eso. Es como que nos va a dar los utensilios que necesitamos para que nosotros los utilicemos y lo llevemos a cabo con mayor facilidad. Sí, es que nos decidimos a tomar esa responsabilidad y nos quitamos de esa parte del victimismo, del yo no puedo o yo no quiero, o como decía en aquel entonces esta persona, ay, ya, como que se le rompió su encanto, ¿no? Así Cuando dijo, ay, no, es más fácil mejor echarle la culpa a todo el mundo. Sí, claro. Es que también es cierto. Estamos pasando, Mónica, de una conciencia más infantil, y no lo estoy diciendo con demérito de los niños, ¿no? Sí, no. Pero más infantil en un sentido de yo espero que me brinden los demás, a una conciencia de mayor madurez, de mayor adultez, en donde ya no espero que me brinden. Yo, en mi conciencia, en mi autocuidado, en mi maduración, voy a brindarme lo que yo necesito, sin esperar en el afuera. Así sin es. conciencia de victimismo, sino en plena conciencia de responsabilidad, en cualquier sentido, en el que sea. Hacia allá, evolutivamente nuestra conciencia colectiva tiene que ir. Todavía nos falta, Mónica, todavía escuchamos mucho victimismo, todavía escuchamos muy poca valoración, todavía escuchamos mucho miedo. Y yo, discúlpame que vuelva a reiterarlo, pero lo seguiré diciendo en cada foro que me den la oportunidad mientras yo lo siga viendo afuera. Claro, no, bueno, mira, es que no necesitas verlo afuera. Yo te puedo decir y te puedo compartir que eventualmente, inconscientemente, hasta nosotros, hasta yo, de repente me veo así como que, ups, creo que aquí me caí y me di un sentón. Pero te vas volviendo consciente. Creo que te lo he compartido un poco, ¿no? Y ya mira, hasta me roja me puse porque aquí, pero sí, a veces así pasa. Y aquí lo importante no es el que te caigas, lo importante es que te levantes, que tomes conciencia y que sigas adelante, ¿no? Así es. Porque el ego ahí lo tenemos. Infundiendo el miedo, Mónica? ¿Por qué nos siguen infundiendo el miedo? ¿Por qué? Porque está el miedo ahí colectivo y porque también igual ya están todos los programas que traemos. ¿Te acuerdas que lo hemos mencionado mucho? Tú también, yo te he escuchado que tú lo mencionas. ¿Cuántos pensamientos no tenemos al día y de cuántos somos conscientes? Sí, somos conscientes del 5% y todo lo demás es programa y es la reacción, ¿no? Pero cuando tú aprendes a tener conciencia de que esa reacción que tú estás teniendo conlleva un aprendizaje y te atreves a verlo y a voltearlo, a verte realmente en ese espejo que te está mostrando la vida, yo creo que es cuando, porque hay que tener valor para hacerlo, ¿eh? No es fácil. Y lo ves y dices tú, bueno, pero tampoco es tan grave. ¿Sí? Sí. La aceptación. Sí, pero hay que darnos cuenta que nos manipulan con el miedo. Sí, pero ¿por qué tienes miedo? Porque también igual y tenemos miedo mucho a lo desconocido. Sí, pero ¿por qué? Porque te quieren controlar. Porque nos han dicho que en la oscuridad se esconde algo que te va a dañar. Exactamente. Y nos han dicho. Ahí están los cuentos infantiles. Así es. Ahí están las películas. Así es. Es en la oscuridad, es en lo que no conozco, donde hay algo siniestro que me va a atacar. Eso lo tenemos implantado inconscientemente a nivel colectivo y nos lo siguen reactivando con las noticias, con más canciones, nos siguen programando, Mónica.
Pero también igual, y porque desde niños nos han dicho, la luz es lo bueno, la oscuridad es lo malo. Tú busca la luz, la luz, la luz, pero vivimos en un mundo dual. Tenemos que comprender que vivimos en un mundo dual que está compuesto de luces y sombras y que todo eso conforma nuestro universo y que nosotros mismos tenemos luces y sombras. Es correcto, pero en el fondo, cada uno de nosotros tenemos una luz. Claro. Y cuando tú te conectas con esa luz, aunque pases a la oscuridad, ten la confianza de que la luz está en ti. Y cuando tú tienes esa confianza que la luz está en ti, lo que haya del otro lado no te va a dañar. No a un nivel de catastrófico de decir voy a sufrir, me voy a morir o lo que tú quieras. O sea, es un poco, y disculpen que parezca muy soñadora y muy acá, muy, ay, sí, Erika, todo se escucha muy bonito, pero en la práctica no es así. Vienen nuestras programaciones. Vienen nuestras programaciones. Cambiemos esas programaciones, modifiquemos esas programaciones a través de diferentes técnicas, de diferentes disciplinas, con diferentes personas, como ustedes quieran. Pero ábranse de lo profundo a cambiar esas programaciones. Así es. Así es. Esa es la invitación. Esa es la invitación, exactamente. Bueno, ahora entonces, pronto me vas a dejar saber sobre tu taller que vas a dar de astrología. Pues fíjate que no va a ser un taller, Mónica, va a ser toda una formación respecto a las personas que quieran aprender sobre astrología. Voy a impartir a lo largo del año una formación básica en astrología. Ajá. Con mucho gusto, ya que tenga bien definidas las fechas y todo, te lo voy a compartir, pero será una sesión cada mes, ¿sí? En el fin de semana, puede ser presencial o puede ser en línea, y pues la idea es conocer las bases de la astrología en un nivel básico, que nos va a ayudar a conocernos mejor, porque obviamente vamos a ir revisando la carta de cada una de las personas que vayan participando y obviamente voy a ir dándoles todos los elementos que tienen que ver con este conocimiento para que lo puedan aplicar a su vida personal. Ok. Además de que, bueno, la invitación, si me permites brevemente, pues a que hagan su consulta astrológica, ya sea a nivel natal, o para el año 2022, que tengo la agenda abierta hasta el día 5 de enero. Entonces, pues, ¿por qué? Porque más vale conocer nuestro mapa. Esto que yo les estoy diciendo es a nivel general, pero esto se aplica a cada uno de nosotros de acuerdo a las áreas de la vida que se vean activadas por esta energía que les acabo de explicar, o estas energías. Entonces, pues por eso es algo totalmente personalizado, ¿sí? Así es. Pues muchas gracias, Erika, por compartirnos todo este conocimiento, todo esto que nos invitas a trabajar durante el próximo año y medio, y de cualquier forma, pues por aquí estaremos trayéndote nuevamente con algún otro tema. ¿Cómo ves? Claro que sí. Claro que sí, Mónica. ¿Qué dice? Ok. Manuel, perdón, Craig Zero dice, ¿por qué? Por eso los Jedi estaban mal. Si no aceptas tu obscuridad, tus miedos y tus pesadillas, jamás vas a evolucionar en la vida. Así es. Eso fue lo que les faltó a los Jedi en su momento en esta metáfora, sí, es correcto, y que por eso, pues, estuvieron a punto de la extinción, o se extinguieron. Sí, ¿verdad? Me gusta la serie, no soy súper fan, pero me encanta, me gusta mucho este trabajo que hizo John Lucas con la Guerra de las Galaxias, además de que hay muchos mensajes ahí, no solamente en el tema de los Jedi, de la fuerza y todo, sino también a nivel cósmico, de las guerras interplanetarias o entre galaxias y todo, es realmente sí es un universo, entonces podemos aprender mucho de
de esta gran obra, ¿no? Así es. Y de muchas otras. Pues muchas gracias, Erika. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a Luis Ángel, Jorge, Manuel, Craig Zero, y a todos los que por ahí no vemos, pero que están conectados. Felices fiestas, feliz año nuevo. El día de mañana, aquí un pequeño comercial también, igual de mi parte, estará con nosotros Isabel Teresa, pero ahora ella nos va a platicar desde la parte numerológica, Erika, desde la parte de la numerología, lo que trae el número 2022. 2022. Veamos, a ver ¿A qué hora, Mónica? Para yo también verlo. A las 7 de la noche, mañana. Esto ha sido así como que de última hora porque me la pesqué y le dije, por favor, compártenos qué es lo que nos trae numerológicamente lo que significa el 2022. ¿Verdad? Excelente. Entonces, pues, Erika, seguimos en contacto. Nos conectamos por Clubhouse entrando enero, para que nos sigan por ahí todos los que nos siguen acompañando, y tendremos por ahí otras cositas, porque tú también igual y por ahí tienes hasta meditaciones, ¿verdad? Exactamente, Mónica. Gracias, brevemente, rápidamente otro comercial. El próximo viernes 31 voy a tener una meditación para Año Nuevo, en donde nos va a ayudar esta meditación a seguir trabajando este tema de soltar y avanzar. Entonces es el viernes a la 1 de la tarde a través de mi Instagram, Erika Aguilar, o sea, con una Erika Aguilar C, en Instagram, para que los invito a que me sigan y a que se conecten también a través de mis programas de meditación los viernes a las 7:30, a través de mi Facebook, Erika Aguilar Meditación, para que me sigan, por favor. Brevemente les hago el comercial. Y de mis podcasts de meditación, Aquí y Ahora, prácticas de meditación, y Aquí y Ahora, sesión con invitados, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, ojalá que Mónica y yo podamos coincidir para hacer algo más también, para compartir entre las dos. Claro, sí, siempre es hermoso compartir contigo, Erika. La verdad es de que cómo hemos coincidido en muchas cosas, ¿no? Así Mira, aquí te manda saludos Carmen. A Común. Sí. Carmen. ¿Verdad? Te envía saludos. Muy querida amiga Carmen, muchas gracias por escucharnos. Gracias por estar. Te mando un abrazote y muchos besos. Y lo mejor para el próximo año. Así es, lo mejor para el próximo año. Y por brevemente, aquí, un paréntesis rápido. Sí, Los Tauro estamos teniendo una serie de cambios súper fuertes por ese Urano. Entonces, las personas que son de Tauro por ahí, en el segundo decanato, es decir, hacia el 30 de abril, más o menos, hacia el 10, hacia el 11, más o menos 12 de mayo, se van a ver muy impactados el próximo año. Si ustedes nacieron en ese inter, entonces hay que trabajar muchas cosas, porque vienen cambios y cambios muy fuertes. Y para los siguientes Tauro que nacieron ya hacia el final de Tauro, es decir, del 12 hacia el 20, 21, será el año siguiente, pero ya lo van a empezar a sentir. Entonces, ¿qué les recomiendo? Flojitos y cooperando. La verdad. Flojitos y cooperando, porque ese Urano viene a revolucionar sus vidas. Ay, bueno, ¿Sale? Mira, dice Carmen Zúñiga, dice, yo soy Tauro. No, pues aquí. Carmina, ¿qué día naciste, Carmina? Bueno, a ver si me alcanza a decir. Sí, entonces los Tauros seguimos muy movilizados, y más con este nodo que viene, o sea, este nodo que te acabo de decir, y con Urano ahí. Entonces, en general, todos los Tauros son, y este periodo es un periodo muy intenso en donde estamos sintiendo 3 de mayo. Mira. Carmina, bueno, pues este año, prepárate.
Agarrarnos bien y abrirnos a los cambios, ¿sale? Así es. Pues ya por ahí te Ok, estaré yo mandando todos mis datos para ver mis aspectos planetarios. me parece muy bien, Mónica. Excelente. Pues algo más que nos quieras decir, Erika. No, pues nada más. Por eso es importante conocer nuestra carta, porque Claro. todos estos tránsitos tienen un impacto directo, algunos en algún periodo de la vida, otros en algún otro periodo de la vida, ¿sí? Entonces, la invitación realmente es a que conozcan su configuración astral para que puedan tener más elementos que les permita tomar mejores decisiones y en mayor conciencia en su vida. Y aquí dice Craig Zero. ¿Y Capricornio? Capricornio está siendo impactado todavía. Capricornio ha tenido una energía muy pesada en los últimos años porque está ahí ahorita todavía está Plutón, dependiendo un poquito en qué grados de tu carta esté tu sol, pero de manera general, bueno, ahí se han dado las principales configuraciones desde el 2020, por ejemplo, la triple conjunción Saturno, Júpiter y Plutón se dieron en Capricornio. Ahorita ya Saturno salió de Capricornio, Júpiter también, entonces ya se bajó un poquito esa energía, pero sigue estando ahí Plutón. Entonces sigue por ahí haciendo su trabajo, un poquito de transformación. Entiendo yo que has pasado estos últimos años en un proceso de transformación que te ha impactado. Y si eres de los últimos grados, pues estás en eso, porque ahorita Plutón está en el grado 26. Entonces, dependiendo tu fecha de nacimiento, habría que verlo, pero Capricornio ha sido muy movilizado estos últimos años. ¿Por qué? Porque hay que transformarse. Hay que transformar a esa energía de Capricornio. Entonces, pues bueno, yo deseo que esta transición, estos cambios que has sentido en tu vida, los hayas podido incorporar para evolucionar en tu esencia, que es tu sol. Tú tienes el sol en Capricornio, entonces, pues lo debiste haber sentido muy fuerte o estás en eso ahorita, ¿sí? Así es. Pues muchas gracias, Erika, nuevamente. Por aquí nos seguimos conectando y feliz año nuevo. Gracias. Feliz Eh, año nuevo para todos. Feliz año nuevo para Felicidades. todos. Pero bueno, todavía no llega y esperamos seguirnos viendo por aquí y vernos ahí en tu meditación del día 31. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por el espacio. No, gracias a ti por todo lo que nos compartes, Erika. Buenas noches. Buenas noches.